Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate, como siempre, en Metropolitan Televisión Andalucía. Yo soy Agustín Bravo y tengo voz de hombre hoy, porque a medida que va avanzando las preliminares del Carnaval de Cádiz 2012, Agustín Bravo se va quedando sin voz y tiro de las reservas. Y las reservas es una voz ya como caducada. Es una voz que tengo con Juan Carlos Jiménez Lar. ¿Cómo estás? No lo sé. Buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Hola. Hola. ¿Has visto el relente de Cádiz lo que tiene? Oye, increíble, Se nota, ¿eh? Pues ten cuidado que viene frío ahora. ¿Ahora viene el frío de verdad? Ahora viene frío, todo esto nacional. Oh, macho. Yo pensaba que ya estábamos, que va, que viene ahora. Bueno, yo llevo aquí mi pin del carnaval, ¿eh? ¿Qué pasa? Este es el cartel de este año, el 2012. Venga, vamos a ver, ahí. Tengo que saludar a todos los que nos seguís noche tras noche desde toda Andalucía, vuestros carnavales que estáis enamorados. Y ya somos uno más, yo soy uno más de los I Love Carnaval de Cádiz eternos, para siempre. Bueno, vamos a recibir, hacía tiempo que no lo veíamos, a don Luis Baviano, abogado del Estado. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Intentaré dosificarme en el tema de los carnavales, con lo cual la semana que viene espero darme una vuelta. Hombre, eso por está aquí, bien. ¿eh? Usted sí que sabe, Luis, usted sí que sabe. El que no venga en Cádiz en carnavales es que no sabe lo que se pierde, ¿eh? ¿Te imaginas que le diera a todo el mundo? El otro día hubo alguien, voy a contar una anécdota en el programa de los carnavales, alguien que invitó a toda Andalucía que pasaran por los carnavales. Y entonces yo dije, pero cuidado. No caben en el falla, ¿eh? En grupitos, en grupitos. A ver si van a ir todos a la vez y vamos a ver, y la liamos. Recibimos a don Fernando Sigre. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas Muy tardes, bien. ¿qué tal todo? Bien, bien. ¿Tienes Bien. voz de carnaval tú también? No, de momento no. De momento no. ¿Tú eres carnavalero? Bueno, me gusta mucho el Día de los Coros en la plaza, en la antigua plaza, ahora ya por las calles, pero me gusta esos días, Lo básicamente. veremos por ahí si Dios quiere. Muy bien. Don Fernando, gracias por estar aquí. Y don Alberto Matilla, un honor, como siempre, recibirle. Muchísimas gracias, el honor y el placer es mío, como siempre también. De Muchísimas verdad. gracias. ¿Usted es carnavalero? Pues no tengo tradición carnavalera, pero sí es verdad que viviendo en Cádiz ya durante muchos años, el contagio es inevitable y por tanto sí que voy paulatinamente apreciando este arte. Bueno, pues hay que decir que ayer hubo una comparsa de Córdoba que arrasó, que son unos genios, ¿eh? Son cordobeses y lo hacen de maravilla, de maravilla. O sea que usted en su sangre también lleva el carnaval, que lo sepa, como buen cordobés. Tendré que buscarlo mejor. Tendré que hacerme un estudio, Agustín. Vamos a iniciar el programa de hoy hablando de muchas cosas, pero principalmente siempre quiero dar el protagonismo a los que desde casa queréis comunicaros con nosotros. Lo hacéis bien a través de mails, a través de Facebook, de Twitter, a través del teléfono, después veremos alguna llamada seguramente. Pero hay alguien que a través de Facebook es una llamada casi de socorro. A mí me ha llamado mucho la atención que Juanma Labrador Gallango, así se llama, Juanma nos dice, por favor, dedicad pronto un programa a este problema tan grande que está ocurriendo con muchas familias andaluzas. A mis padres los han estafado y al igual que a ellos a muchas familias más. En Cajasol, a través de las participaciones preferentes. Engañaron a los clientes y les han robado los ahorros de toda una vida. Os dejo más información a través de este artículo. Por favor, es importantísimo que este problema se conozca y los afectados pueden conseguir una solución. Bancos y cajas, ladrones y estafadores, pone. El corralito de las participaciones preferentes bloquea los ahorros de más de 65.000 andaluces. Y en un artículo en La Economía de los Consumidores, que es una página web, pues habla de este tema. Luis, ¿qué podemos decir a este amigo, a Juanma Labrador? Bueno, las participaciones preferentes es un medio que se legisló para dotar de financiación a las cajas de ahorro. Si hacemos un paralelismo entre las cajas de ahorro y los bancos suelen ser sociedades mercantiles, sociedades anónimas, que tienen capital, tienen accionistas y tienen beneficios. Las cajas de ahorro no tienen capital ni tienen beneficios. Y entonces se le ocurrió, y por tanto no se pueden financiar mediante la emisión de acciones como se pueden financiar las entidades bancarias. Entonces surgió la idea de las participaciones preferentes, que se intentó emular a esa situación que existe en los bancos. Entonces esas participaciones preferentes son como una especie de acciones, sin serlo, que da derecho a unos intereses, a unos rendimientos,
y que en principio son de duración indefinida o perpetua, igual que la emisión de una acción por una entidad bancaria en principio no tiene límite temporal, pero sí tiene unos rendimientos. Y en las cajas de ahorro tampoco hay beneficios, porque lo que son beneficios en las entidades bancarias, las cajas de ahorro se destinan a la acción social. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en principio esto era una idea que parecía buena y que sirvió en su momento para financiar a las cajas de ahorro, acercándolas un poco más a la naturaleza de los bancos. Pues con la actual crisis de las cajas de ahorro, pues claro, estamos en una situación complicada. Primero, porque al convertirse las cajas en entidades bancarias y ser absorbidas por banco o entre varias fusionarse y constituirse en un banco, la acción preferente deja de tener sentido, porque estaba indisolublemente unida a la naturaleza de la caja de ahorro. Y después también por la crisis que las propias entidades han tenido, pues esos rendimientos pues no se están pagando o va a ser complicado pagarlos. ¿Qué consejo le podemos dar a los afectados? Bueno, es un consejo que doy así a bote pronto, quizás habría que estudiar con más profundidad la materia. En principio yo entiendo que las participaciones preferentes en sí no es que sean algo malo o que de por sí mismas hayan provocado el abuso. Lo que estos señores pueden hacer es entablar, entiendo yo, reclamaciones individuales por la falta de información en el momento de suscribir esas participaciones preferentes, de la naturaleza jurídica que tenía y de los inconvenientes que tenía. Es decir, más que por la emisión de participaciones preferentes, lo que se puede hacer es reclamar contra el posible abuso que entidades bancarias hayan cometido al vender a los clientes estas participaciones preferentes sin advertirles de cuál era su real naturaleza jurídica. Y la suficiente información, ¿no? Y tenemos constancia de que esto, que es no solamente un problema de la entidad mencionada por nuestro oyente, habla de Cajasol. Lo tienen suscritos sus padres, supongo. Esto es un problema general a toda España y entonces tengo constancia de que se están desarrollando acciones judiciales con éxito, precisamente basándose en la falta de información suficiente en la suscripción de las participaciones. Entonces yo lo que le diría a este señor es que contactara con un abogado, a ser posible especialista en derecho bancario, que probablemente podrá atender su reclamación. Perfecto, pues Juanma Labrador Gallango, ahí están las palabras de Luis Fabiano y bueno, si tienes alguna consulta más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También por mail hemos recibido, nosotros leemos, hombre, todos los correos que llegan a nuestras manos, siempre que sean, pues, bueno, legibles son todos, lógicamente, pero que se pueda leer, que no se acuse además sin base o sin fundamento, ¿no? Pero Juan Pedro Sánchez nos dice, qué interesante, la forma de formular esta reflexión, la verdad es que Juan Pedro Sánchez ha estado listo, ¿no? Dice, qué interesante sería poder descubrir y probar las propiedades de Chávez en Marruecos, Asila, el nuevo polígono de Casablanca y Rabat. Juan Pedro. Bien, yo no tengo pruebas documentales, pero me consta la gran relación que tienen con la zona norte de Marruecos, en general familias socialistas y en concreto Manuel Chávez, que además veranea por allí y está por allí por Asila bastante, sí. Perfecto. Después hay otro correo por aquí que dice, no publican estas noticias, y María J. Pretel nos dice, ya que esta noticia no es digna de las televisiones, que lo sea de Internet. Bueno, pues lo va a ser de televisiones, aunque sea como la nuestra modesta, pero lo vamos a decir. Dice, para que todos lo sepan, cómo actúa algún país y cómo consiguen supervisar que no haya desfalcos ni atrocidades que solo afectan a los ciudadanos y los altos cargos quedan indemnes. Háganlo circular por Internet. Total, que habla que el problema que tenemos en España y en otros países pues tiene que ver con políticos y banqueros, y que en Islandia, y se hace eco de una noticia que yo no sé si será real, supongo que sí, pero vamos, no pone dónde está publicada ni cuál es la fuente, dice, Islandia triplicará su crecimiento en 2012 tras encarcelar a políticos y banqueros. Cierto, esa noticia es cierta, no se le ha dado mucha trascendencia, no sé por qué. Por razones obvias, querías decir. Pero eso vamos los de la tele, Pero no será una condición sine qua non encarcelar a los políticos, claro, ¿no? Es decir, no es por eso por lo que sube. Y ya empieza el país y para arriba. Bueno. Lo que pasa es que tal como ella ha enfocado así, ¿no? Sí. Pues parece que hay cierta
encarcelamiento de algunos políticos que evidentemente tuvieron sus razones, sus juicios. Pisar la cárcel y el PIB entonces sube. parece que el PIB sube por esto. Pero en fin, bueno, oye, la interpretación es libre y cada ciudadano lo puede mirar. Pero, hombre, como... Es evidente que no hay una causa-efecto en ese sentido, ¿no? Directa, Lo que sí llama la atención, y cada vez más se escuchan voces en el sentido de reclamar realmente responsabilidades a los gestores que conscientemente o de mala voluntad no han gestionado bien los fondos públicos, no han gestionado bien la administración pública. Esta misma mañana escuchaba yo a la defensora del Pueblo Nacional y también hablaba en ese sentido, sobre todo en el sentido de que si una persona ha demostrado incluso su incapacidad como gestora pública, pues sobre todo para que no pueda volver a ser elegida. Porque parece lo mínimo, ¿no? Sí. Sí, ya que no ha llevado, claro, ya que no ha llevado a la ruina que nos llevan, pues que por lo menos no vuelvan a ser elegidos y que no volvamos a tener esa situación otra vez. Sí, vamos, el caso islandés es un caso paradigmático porque es verdad que se inició un procedimiento penal contra el presidente del gobierno porque no adoptó las medidas oportunas en el momento que era necesario. Pero es que la crisis que se plantea en Islandia era una crisis absolutamente distinta de las del resto que ha afectado fundamentalmente al continente europeo, aunque era efectivamente una crisis financiera. Y es que una gran cantidad de fondos, sobre todo de los hedge funds, estaban ubicados en Islandia. Hubo una quiebra encadenada de este tipo de fondos, pero que repercutieron fundamentalmente en dos países que eran Holanda, Inglaterra y Alemania, quiero recordar. Entonces, el problema es que ha habido una serie de bancos que tenían relaciones directas con estos fondos, que son los que han tenido que soportar esas pérdidas, teniendo en cuenta que es un país pequeño y normalmente en el derecho concursal estos problemas se dilucidan normalmente con una quita importante de la deuda, con lo cual, no estando afectados públicamente las finanzas públicas y las privadas, pero no las públicas, la cuestión era más fácil de llevar partiendo de cero desde la óptica del propio gobierno, pero no es que porque haya metido en la cárcel a este señor esto se haya resuelto, es que el motivo del por qué entró en crisis Islandia tiene un motivo determinado que no es el mismo que lo que le ha pasado a Europa, aparte de la dimensión del país, que está hablando de un país muy pequeño, con un alto coeficiente de preparación de las personas y que eso les hace ser versátiles y poder iniciar una nueva andadura. Sí, lo han hecho. Dice que este pequeño país ártico, dice dentro de su artículo, rechazó rescatar a los bancos, los dejó caer y aplicó la justicia sobre quienes habían provocado ciertos descalabros y desmanes financieros. Sí, es que efectivamente hubo un referéndum y los ciudadanos se negaron a que fuera al rescate público de los gestores privados que hicieron mal su trabajo. Que en el fondo lo que hoy venía diciendo un poco el presidente del Banco Santander ayer, pero hoy se transmitía como que yo también soy partidario de que aquí el que haga las cosas mal que las pague. Y lo que pasa es que aquí se alude siempre al famoso riesgo sistémico y de caída escalonada de todas las entidades financieras, pero yo creo que el mercado es el que tiene que regular todas estas cosas y el que actúa mal, pues mala suerte. Ese es su problema, que asuma las responsabilidades. Bueno, problema similar tuvieron también en el Reino Unido con la crisis de Barclays y del Royal Bank of Scotland. De hecho, al anterior consejero delegado del Royal, que le habían dado un título honorífico por parte de la corona de Sir, se lo acaban de quitar. Se lo han retirado. El gobierno lo ha hecho, la reina lo ha aprobado y se lo han retirado. Y el actual consejero delegado del mismo banco acaba de renunciar también a un bono de 1,5 millones de libras que tenía, ¿no? Y yo recuerdo en los peores momentos de la crisis bancaria en el Reino Unido, asaltos por parte de la población a entidades bancarias, roturas de cristales y muestras de una gran frustración, ¿no? Es decir, que todas estas medidas que analizamos en el anterior programa que yo estuve aquí, que estábamos viendo que el PP estaba intentando introducir en el Código Penal algunas nuevas figuras delictivas para castigar estos hechos, yo creo que es totalmente justo y una demanda social sin paliativos, ¿no? En lugar de duda, a los ciudadanos nos produce impotencia y nos produce frustración todos los episodios que han venido ocurriendo donde entidades financieras han sido rescatadas con
fondos públicos y muchos de sus directivos se han ido con pensiones muy millonarias. Entonces, esto ofende, dado que, bueno, como veremos luego, la situación del país no está para esto, ¿no? Y además, me parece también de justicia el que se le ponga coto o responsabilidad, algún tipo de responsabilidad, a aquel responsable público que, aunque haya sido, lógicamente, se ha iniciado, ¿no? elegido, Se ha iniciado, de hecho, el nuevo gobierno va en esa línea, ¿no? Y tiene que hacer porque desde luego, el agravio, porque es de sentido común, entre el otras agravio, cosas. el agravio Es de que se hace sentido con la común. población, la situación que estamos. Hombre, no llegaremos nunca a Islandia, no haremos un referéndum, porque No, también en Suiza hacen referéndums para ver si las vacas llevan No, pero el cencerro, ¿no? el caso, si extrapolamos un poco lo que ha pasado en Islandia y lo extrapolamos aquí a nuestro país, a España, aquí hay una cuestión que sería importante al menos de debatir. Porque cuando no es que se haga un mal diagnóstico en el año 2007-2008, es que se miente a sabiendas, porque los informes del Banco de España ya venían diciendo lo que pasaba desde mediados de 2007. Si se quiere ocultar la realidad, es que es imposible tomar ninguna decisión correcta y adecuada. Por lo tanto, si tomamos el supuesto de hecho español y lo extrapolamos, lo metemos ahora en el caso islandés, en fin, aquí habría muchas cosas que discutir y muchas cosas que hablar en los juzgados penales. Pero independientemente ya de lo que le ocurran a las personas que pueden tener, que tienen responsabilidades políticas, a mí me preocupa más aquella persona individual, que tomó una decisión de inversión en el año 2007 y 2008, hasta mediados de 2008, hasta las elecciones precisamente, y como consecuencia de esa información que se transmitía y como consecuencia de lo que el propio gobierno decía, se equivocó radicalmente y las consecuencias las está pagando ahora con una hipoteca. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Él decide, toma una decisión, la más importante de su vida posiblemente, como consecuencia de que lo llevan a la equivocación absoluta en función de lo que está viendo en todos sitios. Ahí hay una responsabilidad pecuniaria que a mi juicio debía de estudiarse. Si me Sí, permite, y es además prácticamente también- lo que estaba diciendo Luis antes con el caso de los pagarés, no, de las participaciones preferentes de las cajas de ahorro. Es prácticamente la misma situación. Es decir, tú tomas decisiones de acuerdo a la información que tienes. que te dan, claro. Que efectivamente, que tienes. Y que tienes además y que posees, en este caso, de manera oficial, como está diciendo Fernando y como antes decía Luis. Y es la misma situación, exactamente la misma. O sea, Sí, pero cabría es que esa misma además reclamación. el tema desde como yo lo veo, es decir, un director o un responsable de una entidad bancaria puede tener mala suerte, es decir, le puede sobrevenir una crisis Inesperada. inesperada. Pero el problema, lo que realmente hay que perseguir, y yo creo que hay que castigar, es la codicia de esos responsables, porque muchas veces toman decisiones empresariales exclusivamente por la comisión que van a coger. A sabiendas. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que un banco compra otro banco y quizás no sea la mejor decisión, sino que al presidente va a tener una comisión de Pero 12 genera millones unas de comisiones, libras. ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso va mermando la situación de la entidad y cuando viene un momento de crisis, de catástrofe, la No está situación es respaldada. muchísimo peor. Entonces, yo entiendo que los tiros van por ahí, es decir, castigar la codicia y castigar la mala administración, que en vez de hacerse en función de los intereses generales de la entidad que uno dirige, se hace en función de los intereses personales. Bueno, vamos a empezar ya, pero haciendo referencia, yo solo quería hacer una puntualización, y es cierto lo que está diciendo Fernando, la responsabilidad del gobierno. Yo estoy cansado de escuchar mucha gente, cuidado, yo no fui de ellos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que se metió en hipotecas y tal, sin deber hacerlo, ¿no? Y dice, bueno, es que esto fue una juerga, la gente se compraba coches, la gente... Bueno, ya, pero por encima de toda esa gente está el gobierno. El gobierno, la obligación que tiene es de cuidar de sus conciudadanos, ¿sabes? Si la situación económica no daba para eso, un banco te puede dar muchos créditos, pero si tú ves que no puedes hacer frente a ellos, está clarísimo que... Y el gobierno te dice que la bonanza va a ser eterna, prácticamente lo que pasaba en el 2007, total, que la culpa no es siempre para los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando, hay responsabilidades, hay políticas. Nos vamos a ir al primer tema, porque ya hemos consumido gran parte de nuestro primer bloque. Almudena, muy buenas tardes, preciosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
noches, Agustín. Buenas noches a todos. La investigación policial apunta a que el procedimiento del Fondo de Retiles se siguió usando años después del cese de Francisco Javier Guerrero, y es que los dos directores generales de trabajo, el anterior y el actual imputado, usaron el mismo procedimiento para pagar a los prejubilados. Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, afirma que no sabe qué cantidades se le pagaron a la aseguradora para tramitar estos expedientes de regulación. El Fondo de Retiles se siguió usando años después de que Francisco Javier Guerrero dejara la Dirección General de Trabajo de la Junta. Las ayudas que se repartieron en la etapa posterior suman cerca de 145 millones de euros. El principal imputado en la trama fue destituido en abril de 2008, pero quienes lo sucedieron en el cargo, Juan Márquez Contreras primero y Daniel Alberto Rivera después, siguieron ordenando el pago de pólizas a intrusos. La investigación policial pone de manifiesto que tanto el sustituto de Guerrero como Rivera aplicaron la misma fórmula para conceder subvenciones de manera discrecional pese a los continuos reparos de la Intervención General de Hacienda, que hasta abril de 2009 dependía del presidente andaluz José Antonio Griñán, por entonces consejero de Economía y Hacienda. Mar Moreno ha sido incapaz de ofrecer una estimación sobre el importe pagado a las aseguradoras de los seres irregulares, las cuales, según el último auto de la jueza, presuntamente cobraron comisiones inauditas de hasta el 20% de las pólizas. Además, un posible caso de espionaje político se suma a la trama. La Junta ha expedientado al directivo de la Agencia Autonómica IDEA en excedencia, Manuel Blanco, por la sustracción entre junio y julio de 2011 de documentos relativos a los ERE. En julio de 2011, Blanco solicitó la excedencia como directivo del ente empresario autonómico. 2 meses después, el pasado mes de septiembre, el supuesto filtrador de los documentos fue designado director de Mercasevilla. Señor Jiménez Laz. Sí, gracias, Agustín. Esta noticia es muy importante, ¿eh? Esta noticia es muy importante porque lo que la Guardia Civil plantea ahora, por el hecho de que después de Guerrero se sigan pagando ERE fraudulentos, significa que la tesis oficial de la Junta de Andalucía de que todo esto era culpa del señor Guerrero no es cierta, se desmorona, se destruye, ya no existe. Es decir, aquel cortafuego que estaba intentando constantemente establecer la política oficial de la Junta de Andalucía y decir que esto era cuestión de un señor corrupto, el señor Guerrero, y en todo caso de 4 ladroncillos más que había alrededor, pues se empieza a desmontar, y se empieza a desmontar por la vía de los hechos. Y uno de los hechos es que el señor Guerrero cesa en su cargo fue destituido el 29 de abril del 2008, y se continuaron dando ERE fraudulentos, concretos se citan los de Surcolor, Aglomerados Morel o Acico, con intrusos, y esos ya no pertenecen a la etapa del señor Guerrero, con lo cual viene a demostrarse que efectivamente era una herramienta habitual esta técnica, que por otro lado así fue definida precisamente, y que además cumplía el objetivo de ir dirigida a la paz social, como recordaréis que hemos hablado en algún momento. Y como anécdota, bueno, anécdota de humor negro, evidentemente, no cabe duda que no puede ser de otra forma, pues la declaración de la señora Mar Moreno, pues reconociendo que en realidad no saben ni siquiera cuánto se ha pagado a la aseguradora de los seres, ¿no? Lo cual no puede dar nada más que dejarnos con una sensación de pasmo absoluto. Es decir, que nosotros que estamos hablando de la responsabilidad de la administración pública y de la asunción de responsabilidades por parte de los gestores públicos, pues que nos salga la portavoz de la Junta de Andalucía diciendo que no tienen ni idea, que no saben cuánto se han pagado a la aseguradora, y que además precisamente dice que es por lo precario que han sido los expedientes. Pues bueno, pues en realidad tenemos un gobierno que no nos merecemos, claramente. Yo le voy a explicar a la señora Mar Moreno el por qué no es posible que la Junta conozca las cantidades. Es que es muy posible que ni las conozca, por 2 razones. Una, porque precisamente la creación del fondo, la famosa partida presupuestaria 31L, lo que hacían era desviar los posibles controles de la intervención general, con lo cual había una situación de desconcierto. Pero es que eso le unimos ahora la otra numeración nueva que aparece en el sumario, que es el epígrafe 14 de la contabilidad de la Junta. Y ese epígrafe 14 lo que hacía era desviar la información contable ordinaria
que computa los ingresos y gastos y los devengos correspondientes en una contabilidad pública ordinaria, con lo cual es que es imposible que lo sepan, lo cual ya es sumamente grave, porque además del desconcierto que hay de que el dinero se ha dilapidado, es que no lo han podido controlar porque habían creado los mecanismos para no controlarlo y por lo tanto no pueden conocer la información. Yo se lo recuerdo a la señora Moreno, que es que la relación, el nexo causal entre la partida presupuestaria 31L y el epígrafe 14 contable imposibilitan el conocimiento de la información. En mi primera intervención en este programa ya dije que esto no podía pasar por casualidad. Es decir, dentro de la administración pública existe una serie de formalismos y controles y rigideces que en principio deben de impedir que todo esto suceda. Y para mí está claro que aquí la responsabilidad está al más alto nivel porque ha sido prescindir por completo de esa forma y de esos controles, ¿no? Para mí viene a ser, digamos, la versión actualizada del cortijo andaluz. Es decir, tanto que se ha criticado y que se han llenado la boca de hablar del señorito andaluz y del cortijo andaluz, para mí esto es la versión moderna del cortijo andaluz, ¿no? La gran diferencia es que el cortijo era del señorito y en este caso el cortijo es de todos los andaluces. Pero han andado exactamente igual que un señorito andaluz andaba por su cortijo. Estos señores andan por su cortijo de Andalucía exactamente igual, haciendo y deshaciendo y organizando fiestas con las que premiar a sus amigos, ¿no? Es decir, es totalmente increíble que esto suceda y, como has dicho tú antes, vamos, ese cortafuego ha sido sobrepasado por completo y yo estoy seguro y convencido de que la justicia acabará poniendo a cada uno en su sitio y alcanzará a los mayores responsables de la Junta de Andalucía. Los ciudadanos en esta crisis económica se sintieron en un momento dado estafados, evidentemente por un sistema bancario que les animó en aventuras económicas de compra de casas y de hipotecas, que hemos estado hablando, porque perdonad que ahora me centro en el tema. Sí, a mí me habías despistado, sí, Alberto, pero te lo confieso. Te lo digo esto porque, bueno, por bien poco, porque los ciudadanos salen de ahí un poco defraudados, ¿no? Diciendo, bueno, al final la culpa parece que la tenemos nosotros, que hemos gastado mucho y hemos ido de más. Pero es que después de esta frustración, vienen al amparo de una administración. Porque claro, si la crisis me ha llevado aquí, voy a quien me ampara, a quien tengo la sensación y tienen el derecho Tiene la obligación la administración de amparar a los ciudadanos con políticas sociales, con políticas, digamos, de choque. Claro. Pero ahora resulta que me estoy dando cuenta, la ciudadanía se está dando cuenta que salen, tienen la impresión... No solo no me han ayudado... No solamente no me han ayudado, sino que me están mangando por los dos sitios y a cuatro bandas. Va a ser eso, sí, va a ser eso. Y yo creo que más bien va a ser eso. Por tanto, esto lo único que causa es sonrojez, vergüenza, indignación, frustración cuidado, sobre todo. Porque no hay ni fuerza para quejarse. Cuidado, y lo estoy diciendo y sé lo que estoy diciendo. Estamos en una situación ahora mismo que moralmente estamos muy deprimidos. O sea, la población en general, la activa, los que no tienen trabajo, los padres de familia e incluso los niños. Y entonces yo creo que estamos en un estado de indefensión que hace todavía más grave lo que estamos averiguando. Que al final yo creo que puede pagar el sistema, que es la falta de fe y de confianza en las instituciones. Yo creo que la versión contemporánea del término decimonónico señorito se traduce hoy día en el término sociolistos, que hay muchos, y que conste que hay muchos socialistas honestos, honrados y magníficas personas, pero ese querer no poder de ser ha hecho que haya muchos socialistas y que quieren ocupar el espacio que en su día ocuparon antaño los señoritos andaluces, con cortijo o sin cortijo. En esto el cortijo es la Junta de Andalucía y toda Andalucía, y claro, así nos va a los andaluces. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, si os parece, y regresamos de inmediato. Esto no ha hecho más que empezar, nos queda todavía una hora de programa, no os mováis, podemos seguir.